La impunidad en El Salvador es un tema pendiente para quienes esperan que se haga justicia en diferentes casos donde el sistema judicial se ha puesto a prueba. Casos como el de los militares con los jesuitas y sus dos colaboradoras, también el caso de los diputados de enriquecimiento ilícito. ¿Qué no podemos decir también del caso del expresidente Flores que recientemente falleció? Y también el nuevo caso que aparentemente se va a abrir en contra de Mauricio Funes. Esto y más ha contribuido a que en El Salvador se haya una desconfianza hacia las instituciones del Estado, principalmente aquellas que hacen la justicia en nuestro país. Es por ello de que en esta mañana, de día miércoles, vamos a analizar sobre el tema de la impunidad. Soy Nelson Arévalo, espero que me acompañe. Esto es Análisis de País. Antes de comenzar a dialogar con nuestro invitado, queremos decirles que usted puede participar en nuestras redes sociales. Aparecemos nosotros como Canal 29 en Facebook y también en Twitter nos puede seguir como Canal 29 de Apopa. Y en YouTube usted puede ver este y otros programas que nosotros constantemente estamos subiendo a nuestro canal y ahí también nosotros aparecemos como Canal 29 de Apopa. Le recuerdo también que usted puede ver este programa, si no nos sintoniza en Apopa, a través de www.tucanallocal.com y también usted puede ver la señal completamente HD en nuestro canal 101. Bien, la Fiscalía históricamente ha sido vencida en casos emblemáticos. Katia Miranda, en el caso también del descuartizador, por ejemplo. Bueno, no sé qué va a pasar ahora con el caso Flores, del cual vamos a hablar más adelante. El caso de los jesuitas también es algo que tú bien lo mencionabas. A lo mejor esta gente está en un nivel bastante acomodado como para poder ajustar las leyes a su medida. Sin embargo, hay una cosa. ¿Qué opinión tú tienes de tres casos en especial? El caso de los jesuitas, el caso de los expresidentes Flores y Funes y sobre todo el papel que tiene que hacer el nuevo fiscal general de la República. Definitivamente tiene un gran reto. En el caso de los jesuitas diría que es precisamente esa impunidad histórica, ¿verdad? Algo que sucedió en 1989, pero que han pasado tantos años y todavía no lo hemos resuelto. El país sigue pendiente de hacer justicia en eso, las instituciones siguen pendientes de hacer justicia y al no hacer justicia, las instituciones de acá son instancias extranjeras, como en este caso un tribunal español, porque parte de los asesinados también eran españoles, eran salvadoreños, eran españoles que se habían nacionalizado salvadoreños. Tiene que venir y hacer justicia, y es importante decir que en el caso de los jesuitas hay una difusión roja de Interpol, de la Policía Internacional. El Salvador debería haberlos capturado ya. La policía debió haberlos capturado hace bastante tiempo, ¿no? Porque ya hubo otra emisión de alerta roja. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Entonces, la policía simple y llanamente tiene que capturar y poner a la orden judicial, ¿verdad? Después se va a ver si se concede la extradición o no. Para eso está precisamente el juicio, y ahí los militares se van a poder defender, demostrar o no su inocencia o la viabilidad o no de enviarlos, pero lo que le compete a la policía es capturar y poner a la orden judicial, y esto lastimosamente no lo estamos viendo. Entonces creo que esto es muy lamentable, pues. Y bueno, además en el caso de los mencionabas el caso de Funes, ¿verdad? Ahora con la tregua. También tiene Funes el caso que es por la vía judicial, que es por el enriquecimiento ilícito, que está la posibilidad de que se abra un juicio por enriquecimiento ilícito. Esto va a depender de la Corte Plena, y obviamente el caso Flores también. El nuevo fiscal definitivamente tiene grandes retos porque, como pudimos ver, acabamos de pasar un periodo, un ejercicio del ex fiscal que terminó siendo, diría yo, bastante oscuro, ¿verdad? Poco transparente, diría, donde la fiscalía se terminó utilizando para fines más bien o intereses personales o particulares. Entonces esto no abona en nada, ¿verdad?, a superar la impunidad del país. Vamos a ver si el fiscal va en la ruta correcta. Por lo menos lo que ha dicho hasta el momento es lo que se debe de decir. O sea, lo que tendría que haber hecho. Lo que tendría que, exacto. Ha comenzado con un discurso correcto, digámoslo, pero
Esto no pasa por el discurso, pasa por las acciones. Y creo que el primer gran reto de este fiscal es precisamente que ese caso, que es el caso del dinero de Taiwán, que pasó por el expresidente Flores, pues no termine ahí. O sea, obviamente el presidente Flores ha fallecido y eso ahí termina, toda causa penal con él termina, pero el caso no termina ahí, ¿verdad? Porque primero hay que deducir responsabilidades civiles. Segundo, esos cheques tuvieron una ruta, esos pasaron por bancos, por instituciones. Hubo personas que autorizaron esos cambios. Y luego ese dinero entró, por lo que podemos ver, a una fundación de arena, entró probablemente a una campaña de arena, entonces eso debemos saberlo, ¿verdad? Entonces yo esperaría y diría que el primer gran reto del fiscal es que la muerte del expresidente Flores no signifique borrón y cuenta nueva. Como algunos diputados dijeron. Como muchos están pidiendo. Sí, incluso yo leería por ese comunicado que el expresidente Cristiani escribió hace unos días como queriendo decir, vaya, ya estuvo, borren, y no se trata de eso. Ya murió, ya lo mataron, etcétera, precisamente porque no se trata de venganza, se trata de justicia, ¿verdad? Y no se trataba de algo personal contra el expresidente Flores, no se trataba sino de precisamente de ver cómo dinero que venía de la cooperación taiwanesa y que en teoría debería haber sido destinado para gente que había sido afectada por los terremotos de 2001, se utilizó para otras cosas y se utilizó además probablemente para un partido político que en ese momento estaba en el gobierno. Entonces de eso se trata, precisamente que podamos saber la verdad y en la medida de lo posible si se puede recuperar algo de ese dinero y se puede redireccionar para donde verdaderamente iba, pues entonces sería como lo ideal, ¿verdad? Ahora, el trabajo de la justicia en El Salvador no solo corresponde, está como repartido en varias partes. En el caso de la Policía de Prevención y de Represión, en el caso de la Fiscalía, la investigación del delito, y en el caso también de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces, en este caso, también en la resolución de estos casos que se presentan. Ahora, yo creo que a veces es un poco injusto el tildar a la policía de ineficiente. La policía viene y dice, no, pero es que yo los entrego y la fiscalía no entrega las pruebas correspondientes y al final se cree de que se tiene todo el paquete armado y finalmente el juez dice, no procede o esta prueba la descalifico, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un trabajo en donde también la Corte Suprema de Justicia debe de tener un papel fundamental. Máxime también en un caso también como el de los jesuitas, en donde no sé de dónde es que han sacado esa reforma que dicen de que se necesita para una difusión roja una aprehensión de corte plena. Sí, me imagino que las difusiones rojas son incluso hasta tratados internacionales que El Salvador está suscrito, que están incluso hasta por encima de algunas leyes de El Salvador. No tendría sentido, no tendría sentido que hubiese difusiones rojas de Interpol si eso tendría que pasar antes por alguna instancia judicial. Por un filtro, por decirlo. Exacto, porque Interpol exactamente lo que busca es tratar de localizar más allá de las fronteras a delincuentes que utilizan precisamente o salen de sus países para tratar de quedar impunes, para capturarlos. Y lo que busca es capturarlos, o sea, es de alguna manera algo preventivo. O sea, nadie está diciendo en este caso a priori, digamos, que estos militares que han sido solicitados por la audiencia española son ya los culpables. Nada más la audiencia española está diciendo, estas personas están siendo investigadas porque probablemente participaron en el asesinato de los jesuitas en 1989. Entonces, por favor, captúrelos para que tenemos los suficientes indicios para que ellos sean investigados. De hecho, muchos de ellos ya estuvieron en un proceso que todos dicen fue un proceso de verdad bastante amañado en 1989 aquí. Entonces, Interpol y en este caso la policía lo que debe hacer es capturar. Y al capturarlos los pone en sede judicial. Ahí ellos van a tener su defensa, como toda persona va a tener la oportunidad de defenderse y ahí va a ser la Corte Suprema de Justicia la que va a resolver si procede o no la extradición, ¿verdad? Ajá. Pero antes que eso tiene que capturar. A mí me parece que lo que la policía está haciendo y el gobierno de la República, dado que la Policía Nacional Civil
está es parte del Ejecutivo. Exacto, es parte del Ejecutivo, es poniendo una excusa para no capturar. Ahora, lógicamente también eso afecta, y ahí es donde caemos en aquello, en la tesis que tú planteabas al principio, de que aquí la mayoría de personas actúa impunemente porque las leyes las ponen a la medida del crimen. Exacto. Y ocupan también las instituciones para hacer o deshacer a su conveniencia ciertas leyes. Porque según tú lo planteabas, lo primero que hay que hacer es como venir y decirles, miren, ustedes han sido capturados por estas y estas y estas cosas. Presenten sus pruebas y dependiendo de las pruebas que presenten, así decidimos o no extraditarlos. O sea, por lo menos en ese sentido ya se cumple parte de el procedimiento. Pero ya sería la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena la que decidiría si los extradita o no. O sea, es algo que realmente pudiéramos decir de que hasta cierto punto las personas involucradas en este caso, y me tomo este caso porque yo creo que es un caso bastante emblemático, están o estarían, como lo estuvo en su momento el presidente Flores, desobedeciendo a particulares o desobedeciendo a la ley. Sí, sería bien, en este caso sería la policía. Con el caso de los militares de estos militares se han dado dos casos. La primera, Difusión Roja, yo recuerdo que lo que hicieron fue, en tiempos todavía del gobierno del presidente Funes, fue que se fueron a resguardar a una sede militar. Entonces es como extraño. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa figura? Ahora no, es simple y llanamente que el director de la policía dice, no, es que voy a mandar a preguntar a la corte a ver si en realidad los puedo capturar, y es como... O sea, como quien dice, ¿preguntarían lo mismo con alguien que esté viviendo en una zona popular? Simple y llanamente no. En otro caso vimos, por ejemplo, en los casos de la fast food, cuando Estados Unidos solo lo capturaron, y es exactamente el mismo caso. Fue una orden de Interpol, una difusión roja, y lo capturaron y lo pusieron a sede judicial. Eso es lo que tienen que hacer. Como decíamos, no se trata de estar diciendo a priori aquí sí ellos son los culpables, pero se trata, y diría, El Salvador queda mal a nivel internacional al saber que no cumple difusiones rojas, ¿verdad? Entonces es parte, digamos, de los tratados internacionales que nosotros firmamos. Entonces, claro, nosotros sabemos que el país en este momento no tiene una buena imagen con respecto a la situación de violencia y además al funcionamiento institucional. Esto lo hace quedar todavía peor. Lastimosamente, Nelson, es como está funcionando nuestro país. Cualquiera diría que por tratarse de un gobierno que es distinto probablemente a un gobierno que se le conocía como probablemente más aliado a los sectores militares durante la guerra, iba a funcionar diferente, pero por lo visto no ha variado mucho en ese sentido el accionar, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bien, nos vamos a una pausa y retornamos con más de Análisis de País. Este día estamos tocando un tema que yo creo que es muy importante que usted lo sepa, el tema de la impunidad en nuestra sociedad, y pues esperamos que usted también pueda opinar y que usted también pueda analizar todo lo que estamos hablando acá en Análisis de País. Vámonos a una pausa, ya retornamos. Bienvenidos a la era digital de Universal Cable. Llegamos innovando día con día, con calidad y servicio, contando con espacios creativos para todas las edades. La era digital llegó a tu pantalla por Universal Cable.
Gracias por sintonizar Noticentro 29, información con veracidad. Dinámico, objetivo, profesional. Zapopa, los alumnos de un centro escolar. Así es, Noticentro 29, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por la señal de Canal 29 de Universal Cable. Bottom, 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 bottom. Bien, gracias por estar en sintonía total de Análisis de País. Continuamos conversando con nuestro invitado, licenciado Marlon Anzora. Él es director de la iniciativa 3D, de la cual vamos a hablar más adelante, y que es una propuesta bastante, pero bastante interesante en el sentido pues de que ellos empezaron a competir y las Naciones Unidas les ha respaldado para los proyectos para este 2016-2017. Pero antes, creo que es muy importante hablar sobre algo que nos compete y que yo creo que también está relacionado con la iniciativa de ustedes, como era la impunidad. Ahora, hay una cosa muy especial. Desde hace un tiempo atrás se ha estado hablando de una nueva ley de probidad que ha tenido, como toda ley, sus rechazos, así como también sus aceptaciones. Sin embargo, esta ley es un retroceso o en peor de los casos es una ley que, como muchas, nace con las manos cortadas. Sí, en esto creo que nuevamente hay que irse a lo histórico. Nosotros tenemos una ley de probidad ya bastante vieja, creo que de los 50, pero que además no estaba funcionando. O sea, nadie en realidad se la estaba tomando en serio. Es la Corte Suprema de Justicia la que debía aplicar esto. Y básicamente esta ley de probidad que teníamos lo que buscaba era, de alguna manera, las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos, una comparación, ¿verdad?, de cómo entras al cargo público y cómo salís, para ver si ahí ha habido alguna posibilidad de enriquecimiento a través de corrupción, y bueno, la posibilidad de abrir juicios civiles por esto, y luego que la Fiscalía General de la República abriera casos penales. Vale decir, y volviendo a la gestión Flores, que cuando salió el presidente Flores de ser presidente, el que era el director de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia de aquella época inició una investigación contra el expresidente Flores y contra varios de sus funcionarios porque sospechaba que había ahí, digamos, un crecimiento del patrimonio extraño, injustificado. Entonces, que había que justificarlo. Entonces pidió información a los bancos, a las cuentas y todo. Y claro, esta información llegó, entiendo yo, a la presidencia de la República de aquella época, que debe haber sido la de Tony Saca, y hubo ahí todo un manejo entre la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia misma y el presidente de la época, creo, para modificar esta ley y quitar todas las potestades que tenía la sección de probidad para investigar.
Y ahí quedó todo. Años después, con esta sala de lo constitucional o con varios de los magistrados de esta sala de lo constitucional y con los nuevos magistrados que entraron, algunos de los nuevos magistrados que entraron a la Corte en el último periodo, la Corte Plena de nuevo retoma las funciones de la sección de probidad y comienza algunas investigaciones, dentro de los cuales está, por ejemplo, el exdirector del Seguro, Leonel Flores, que ya le abrieron juicio por esto incluso. Bueno, el caso de Sigfrido Reyes también. Sigfrido creo que todavía no está, todavía no lo han abierto, pero está también un diputado muy conocido, actual diputado. Reinaldo Cardosa. Exacto. Que esto ya son juicios corriendo a través de la sección de probidad, pero bueno, en ese mismo momento que comienza a activarse, digamos, que estos nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia reactivan la vieja ley que nosotros teníamos en esta materia, hay un esfuerzo de una parte de las organizaciones de la sociedad civil por también una nueva ley de probidad. Cuando comienzan estos juicios y esta ley de probidad esta iniciativa de ley comienza a discutirse en la sociedad civil, repentinamente viene la Asamblea Legislativa y pone una contrapropuesta, aprueba esa ley y básicamente lo que esa ley hacía es quitar todas las potestades actuales que tenía, que no son tampoco muchas, la actual ley de probidad, la Corte Suprema de Justicia, y entonces dejar de alguna manera en el limbo los juicios por enriquecimiento injustificado, digamos, o por patrimonios injustificados que ya habían iniciado. Entonces, claro, las organizaciones de la sociedad civil implicadas en esto dicen, bueno, entonces este parece una ley para defender a los funcionarios públicos que puedan estar involucrados en casos de enriquecimiento de patrimonio injustificado. Entonces, esa ley entiendo que se aprobó. Además, aquí hubo una cuestión con el presidente de la República, porque esto fue en diciembre más o menos. El secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijo no, el presidente no ha firmado ni ha dado su venia todavía a la ley, por lo tanto no es ley de la República, y semanas después nos dimos cuenta que hace 2 semanas de lo que el secretario de Comunicaciones había dicho, y en efecto el presidente ya había firmado y lo había mandado a la imprenta, ¿verdad?, al diario oficial para que entrara en vigencia esta nueva ley. Sin embargo, obviamente rápidamente se presentaron algunos recursos de inconstitucionalidad y por el momento la ley está, mientras se analiza su inconstitucionalidad o no, entonces lo que se está haciendo es que se ha suspendido la aplicación de la ley. Ese es un efecto suspensivo que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, puede poner. Para hacer esto quizás una plática menos técnica, básicamente diríamos que, como ya lo mencionabas antes, ante la apertura de algunos casos de enriquecimiento no justificado de la Corte Suprema de Justicia, los diputados reaccionaron, no solo los diputados, por lo visto el presidente también estuvo de acuerdo, con una ley que, como vos decías, estaba hecha a la medida, que parecía una ley que no los iba a morder, una ley que no los iba a alcanzar. Entonces creo que de eso se trata, ¿verdad? Hay algunos esfuerzos institucionales que están tratando, diría yo, de que las personas que detentan poder también estén controladas, porque hemos tenido una historia donde las personas que detentan poder, nadie las controla y puede hacer lo que quieren, y cuando la ley te afecta, entonces lo que hacen es cambiar la ley para que no les afecte. Ahora, entonces, sí, en el caso, bueno, tú mencionabas esa cuestión de que nace una ley de probidad y todo, pero los casos que se han visto justamente han sido casos de personas que han estado involucradas al gobierno en los últimos años. ¿Crees tú que están actuando con los dados cargados para perjudicar solamente a quienes ahorita detentan el poder? ¿Y por qué no retrocedemos en el tiempo también? Y si también se está hablando de una posible CCS, ¿por qué no también empezar a ver a quién más se le puede empezar a contar las costillas? Porque bueno, es una lástima, pues, porque a nadie se le desea la muerte en estos días. Pues, pero yo creo que, quieras o no, desde que la democracia empezó a funcionar allá por los 80s, desde ese entonces por acá hay mucha tela que cortar en materia de probidad política. Sí, yo creo que esa es una duda válida, ¿verdad? En efecto, que los casos que se están investigando en la sección de probidad, o los que han pasado a juicio de precisamente civil, y que también algunos han abierto, la Fiscalía ya ha procedido, como es el caso del exdirector del Seguro,
pues son casos más recientes, ¿verdad? De los últimos gobiernos. Y nadie va a creer, ninguno nos vamos a creer que la corrupción comenzó en este país hace 2 gobiernos, ¿verdad? Es casi que, digamos, es histórico en este país. Entonces, podría ser que en algún momento, y creo que aquí la Sala de lo Constitucional, pero la Corte en pleno, tiene que ser muy ecuánime en cuanto a procesar a todos los funcionarios donde haya indicios claros de enriquecimiento no justificado, porque si no, lo que vamos a estar haciendo es nuevamente cayendo en el pecado de utilizar las instituciones y el poder que se tiene momentáneamente para afectar a aquellos que son considerados tus adversarios o tus enemigos, y salvar a aquellos que están de tu lado. Entonces, prácticamente estaríamos haciendo lo que hacemos bien con una mano, lo deshacemos con la otra de alguna manera. No solo con la otra mano, sino quizás hasta con los pies también, ¿verdad? Claro. Bien, a ver, un caso que yo creo que es muy importante analizar por las circunstancias, por la coyuntura, el caso de Flores. ¿Cómo queda ahora el caso de Francisco Flores? ¿Se debe parar la acción civil? ¿Se debe parar la acción penal? ¿Qué es lo que sigue hoy, luego del fallecimiento del presidente Flores? Pues obviamente a una persona que haya fallecido ya no se le puede perseguir penalmente, ¿verdad? Digamos, o sea, una cosa de lógica normal, pero como decíamos, en este caso el presidente no actuó solo, hay una red institucional y de personas. Entonces la Fiscalía lo que debe hacer es redireccionar la acción penal precisamente a aquellas personas que, dentro de lo que ya se conoció en el juicio, que ya llevamos bastante, ya estábamos por llegar a juicio, precisamente ya habían pasado todas las instancias penales, ya se iba a llegar finalmente al juicio, a la última parte. Entonces ahí hay un montón de indicios, de pruebas, de personas involucradas, a esas personas donde llegó el dinero, que ayudaron a pasar este dinero de unas manos a otras, por no decir disfrazarlo, ¿verdad? De alguna manera, y que utilizaron este dinero también. Entonces hay que ver qué niveles de implicación hay, quiénes están implicados, para qué se utilizó este dinero, a dónde fue a parar y si se puede recuperar este dinero. Entonces diríamos que el juicio penal lo que debe hacer es redireccionarse hacia personas que puedan tener responsabilidad según lo que se ha visto hasta este momento, y obviamente continuar la vía civil, ¿verdad? Que la vía civil lo que busca de alguna manera es recuperar lo que se pueda de la plata. Según analistas también se dice, según analistas o personas expertas en materia judicial, que Francisco Flores, cuando llegó a la Asamblea Legislativa y él habló frente a la Comisión Especial, fue a partir de entonces un reo confeso, porque él aceptó que había recibido dinero y que lo había repartido de la manera coloquial como él lo dijo. Sin embargo, luego de las declaraciones del hijo del expresidente Flores, Juan Marcos, en donde acusa a Arena a ser el destinatario de esos millones de dólares, ¿qué pasa ahora o qué figura jurídica se le puede aplicar tanto al presidente del COENA, que efectivamente ha dicho de que sí, ese dinero llegó a Arena, así como también todas aquellas personas que están involucradas en ello? O sea, si se va a redireccionar, entonces hacia quiénes podría ser esa redirección de este caso, y también, pues desde luego, ¿qué giro tomaría eso? Me dice que sin duda sería un giro completamente... Sí, claro. Sí, esto es grave porque implica toda una institución, ¿verdad? Que es el Partido Arena. Entonces, ¿a quiénes se debe redireccionar la investigación? Es básicamente a las personas que eran las encargadas de esas instituciones en aquella época. Entonces, de alguna manera es la Fundación Rodríguez Port, que es como lo estableció el juez, más allá de lo que dijo el hijo del expresidente, más allá de lo que dijo el presidente Jorge Velado, donde han aceptado claramente que ese dinero entró a Arena. El juez de instrucción en su sentencia estableció la ruta exacta, ahí está, de cómo ese dinero caminó y esos cheques llegaron finalmente al Instituto Rodríguez Port y
entiendo cómo luego entraron a Arena. Entonces, esa ruta es la que se tiene que seguir, es la ruta del dinero la que tiene que seguirse, y esa ruta del dinero no pasa sola. Y hay personas que, a nombre de los cuales han salido cheques, que han recibido cheques, y esas personas lo hacían obviamente detentando cargos institucionales, ya sea dentro del partido o sea dentro de la fundación. Entonces, esas personas son a las que se debe llamar y deducir los grados de responsabilidad que tengan, ¿verdad? Porque yo entiendo que en esto hay niveles de responsabilidad y probablemente también niveles de conciencia. Es decir, muy probablemente hay un nivel que sabe de dónde venía ese dinero, Sí. que entendía de dónde venía ese dinero y estuvo en el proceso de ese dinero, ¿verdad? Implicado de alguna manera. Probablemente algunos solo recibieron el dinero y probablemente estas personas no sabían o no podían saber de dónde venía el dinero. Sabían que se lo estaban dando de una fundación, del partido, pero ellos no sabían. Probablemente fueron solo ejecutores y nunca en su vida iban a saber que ese dinero venía de donde venía. Pero hay otros que sí sabían o podían tener noción o debían tener noción además de dónde venía el dinero, porque uno no recibe 10 millones de dólares y uno no pregunta de dónde pregunta de dónde es. Exacto. Entonces, sobre todo si esto está involucrado, en esto tiene que ver política, Sí. ¿verdad? Entonces, esas personas son las que creo que deben ser investigadas y es tan simple. Ahí está la resolución del juez. En esa resolución del juez de instrucción se mencionan nombres con apellido, con su nombre, con su cargo institucional, incluso las personas dentro de los bancos que cambiaron esos cheques, ¿ya? O sea, están mencionadas ahí, que esas personas probablemente no son las responsables, pero que saben y que a través de ellos podés recrear toda la línea que siguió el dinero. Entonces creo que hay suficiente material para que este juicio no se caiga, ¿verdad? Este juicio, y es precisamente hoy que el presidente Flores ha fallecido, hay que ser claro, este juicio no se trataba, tal vez para otros, tal vez para el presidente Funes, sí se trataba de algo personal, pero para nosotros como ciudadanos no se trataba del juicio contra el presidente solamente. Se trataba de un juicio en el cual dinero que venía de la cooperación internacional para ayudar a personas que habían sido afectadas de uno de los peores desastres naturales que hemos sufrido en los últimos tiempos, fuera precisamente apoyada, y ese dinero, en vez de entrar a ellos, se utilizó muy probablemente para los efectos de un partido político y de una campaña electoral. Eso quiere decir, además de que no lo utilizaste en lo que lo tenías que utilizar, cargaste los dados para probablemente una victoria ilegítima sobre tu competidor. Bueno, perfecto. Bien, vamos a otra pausa y retornamos con más estos análisis de país. Al regresar, seguimos hablando con el licenciado Marlon Ansora. Está. Sí. Bienvenidos a la era digital de Universal Cable. Llegamos innovando día con día, con calidad y servicio, contando con espacios creativos para todas las edades. La era digital llegó a tu pantalla por Universal Cable. Gracias por sintonizar Noticentro 29, información con veracidad. Dinámico, objetivo, profesional. Zapopa, los alumnos de un centro escolar. Así es, Noticentro 29,
De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por la señal de Canal 29 de Universal Cable. Bottom, bottom. Bottom, bottom. Bottom, bottom. Bien, gracias por estar en Análisis de País. Este día hemos estado conversando y seguimos conversando con el licenciado Marlon Ansora. Él es director de la iniciativa o el proyecto 3D, que es debate, diálogo y democracia. Así es. Hemos estado hablando sobre temas que tienen que ver con la impunidad en El Salvador, con la justicia a la cual los salvadoreños también muchas veces no tenemos acceso, pero creo que todo esto va involucrado y va complementado con una cosa que es muy importante conocerla, principalmente nuestros jóvenes, ya que se necesita tener una formación de valores no solo morales, no solo espirituales, no solo religiosos, sino también es muy bueno también tener valores políticos de cara a la sociedad también, y valores humanos, que yo creo que es muy importante que nosotros también como padres lo podamos inculcar. Pero bien, a ver, dejemos ya por un lado el tema de la impunidad, que yo creo que estamos hasta la saciedad conocedores de ese tipo de cuestiones, y empecemos a hablar acerca de 3D. ¿Qué es 3D? Bien, gracias. 3D es una iniciativa de jóvenes, de 4 organizaciones juveniles que piensan distinto, que actúan distinto, pero que se unieron precisamente para debatir y para abrir espacios para que otros jóvenes puedan debatir y dialogar. Y en ese sentido lo que promovemos es el debate y diálogo de temas sensibles del país, de temas que sabemos que dividen al país, pero es el debate de jóvenes líderes. Jóvenes líderes que van desde jóvenes líderes empresariales, religiosos, sociales, políticos, y los juntamos, y la idea es que estén en las mesas de debate aquellos que representan las posturas más distintas o más contrastantes en cada tema. Nosotros creemos primero que la democracia es una aspiración todavía en el país. No creemos que ya alcanzamos la democracia. La democracia se construye día a día, y es difícil pensar que un país donde sabemos que hay zonas donde no te puedes expresar libremente, porque todavía si hablas de lo que está sucediendo, de quienes ejercen el poder en ciertas zonas, de quienes asesinaron o de quienes extorsionan, entonces te pueden matar. Entonces eso difícilmente podemos decir que en un país donde
en muchas comunidades la libertad de expresión mínima no existe. Y en algo tan básico. En algo tan todo. básico, exacto, ¿verdad? O donde el Estado todavía ni siquiera es capaz de defender de alguna manera el derecho fundamental de la vida, podemos hablar de una democracia consolidada. Creemos que no, desde 1992 con los acuerdos de paz, la paz todavía no ha llegado, tal vez la paz en el sentido político partidario sí, pero la paz social definitivamente no la hemos logrado, y la democracia en 1992 se abrió una oportunidad, pero no es algo consolidado. Segundo, los demócratas o las actitudes demócratas no surgen de los árboles. Esto es algo que se aprende, que se introyecta, que se vive. Entonces, nadie nos enseña, y para eso es fundamental, para vivir en democracia, aprender a debatir y a dialogar, y nadie nos enseña eso. O sea, sí. Creo que en los colegios poco se practica, en las universidades poco se practica, en las familias no sé qué tanto, lastimosamente, y aquí nosotros partimos que venimos de una sociedad y estamos en una sociedad todavía bastante intolerante. Tan intolerante como por el hecho de vivir en otra calle, o de vestirte distinto, es razón suficiente para matarte. Entonces, y esa intolerancia la están viviendo los jóvenes. Entonces, creemos que precisamente para superar ese nivel de intolerancia, que probablemente está a la base de la violencia que vivimos, es importante que formemos a las nuevas generaciones en diálogo y debate. Ahora, el diálogo también y el debate incluye que yo voy a respetar a las ideas de las personas, no las voy a poder compartir, pero eso significa que yo también voy a poder atacar no a la persona, sino a la idea de que está diciendo la persona. Exacto, y ese es precisamente uno de los principios. Nosotros tenemos un decálogo que le llamamos el decálogo para el buen debate, que es sobre la base del cual se dan los debates. Y ese que dijiste es tal cual, casi que lo recitaste, es exactamente, se atacan los argumentos, no a las personas. Y es totalmente legítimo no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero a lo que vas a desarmar es al argumento de la persona, no a la persona, no al ser humano al que vas a afectar. Aquí te dejo, por cierto, dos de los resultados de nuestros 2 ejercicios en 2014 a ver y en si nos 2015. pueden hacer la toma amplia también, ahí está. Ahí están, ese es el resultado 2014-2015, donde nosotros hacemos una síntesis de 16 sesiones de debate que hemos tenido con jóvenes que van desde temas como la tregua entre pandillas hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, temas que nosotros sabemos que dividen al país, ¿verdad? Pero entendemos que las nuevas generaciones deben aprender a administrar estas diferencias, a administrar los conflictos, porque el conflicto es consustancial a la sociedad, toda familia tiene conflictos, pero una sociedad pacífica es aquella que resuelve sus conflictos de manera no violenta. Una sociedad que resuelve sus conflictos de manera violenta, como es el caso de nosotros, es la que no puede decir que está en paz, ¿verdad? Es decir, en ese sentido nosotros creemos que una sociedad pacífica no es aquella carente de conflictos, sino aquella que resuelve esos conflictos o los administra de manera pacífica. Y ahí es precisamente, y lo ligo con el tema de la impunidad, precisamente lo que la impunidad hace es que nosotros no podamos resolver de manera civilizada nuestros problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema judicial que hemos designado, a un sistema de justicia que hemos designado para resolver esos problemas que lastimosamente no funcionan, ¿verdad? O que solo funcionan para ciertos sectores del país. Bueno, a ver, vamos a enseñarles en estos momentos, a ver si me puedes hacer un acercamiento mejor tú, Santiago, a la portada de esta gran iniciativa. Y bueno, hay una cosa muy importante también, bueno, aquí de este lado, bien, perfecto, así es. Ahí está, diálogo, democracia, bueno, diálogo, debate, diálogo y democracia, así es el nombre. 3D. 3D. Por eso le decimos 3D precisamente. Vaya, entonces aquí es donde justamente usted está viendo este tipo de documentos que yo creo que es muy importante que lo sepan los salvadoreños, y sobre todo también algo muy importante que es el aprender a dialogar y a debatir. Debatir no es pelear, ¿verdad? Debatir no es pelear, es una cosa distinta. Aunque a veces es normal que en un debate te exaltes, ¿verdad? Sí. Pero es distinto a pelear, precisamente porque el pelear no te va a conducir a nada. Y el debate y el diálogo lo que permiten es que conozcas el punto de vista del otro. Que lo conozcas no quiere decir que te vas a persuadir o que te vas a convencer, pero que te vas a dar la oportunidad de escucharlo. Cuando estás peleando, simplemente pones mute, pones en silencio y no escuchas al otro.
No, en este caso, cuando estás dialogando y debatiendo, lo escuchas. Y como digo, que lo escuches no quiere decir que te va a persuadir, pero al escucharlo probablemente entonces estás dando la oportunidad de resolver los conflictos, porque no en todo estamos en desacuerdo. Es súper importante en los procesos de debate y diálogo que hemos tenido, nos hemos fijado que cuando ya después que se ponen en la mesa todas las diferencias, entonces puedes comenzar a encontrar aquellas cosas en las que sí estás de acuerdo, ¿verdad? Y a veces, lastimosamente, lo que nos divide es la minoría de aspectos. Y esa minoría de aspectos es la que hace que vivamos totalmente distanciados, cuando en realidad tenemos más cosas en las que pensamos o actuamos similar. Ahora, recientemente ustedes también compitieron por pudiéramos decirle como un premio, pues, pero son más que todo fondos de parte de las Naciones Unidas para que el proyecto 3D tenga una sostenibilidad a lo largo de estos 2 años. Así es, digamos, tuvimos esta oportunidad, este reconocimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, UNDEF, por sus siglas en inglés, que de alguna manera apuesta o premia aquellas iniciativas desde la sociedad civil que fomentan la democracia, sobre todo que fomentan la democracia en países en dificultades, como es el caso de El Salvador. Entonces, nosotros competimos en el mundo entero con más o menos 500 iniciativas más, de las cuales solo 6 finalmente fuimos finalistas, y entonces este premio de UNDEF o este fondo que se nos ha asignado, precisamente nos lo asigna las Naciones Unidas para que nosotros vayamos y llevemos estos espacios de debate y diálogo a más jóvenes del país. Esto nos va a permitir ir al interior del país y hablar con jóvenes de comunidades rurales, de comunidades que probablemente viven problemas distintos, o que si viven los mismos problemas, los perciben de manera diferente, ¿verdad? Porque sus condiciones sociales, ambientales, etcétera, son diferentes, ¿verdad? Entonces no podemos decir que un muchacho universitario de una organización juvenil de San Salvador vive la misma realidad que un muchacho probablemente campesino de Chalatenango, ¿verdad? Viven realidades distintas y por lo tanto tienen nociones de la realidad distinta, y los dos son salvadoreños y las dos realidades son El Salvador, ¿verdad? Lastimosamente tenemos jóvenes que probablemente todavía no tienen acceso a un internet de manera tan sistemática, o que o muchos jóvenes lastimosamente llegan aquí todavía hasta 6º grado, ¿verdad? O menos. Entonces no podemos decir que El Salvador tiene por lo menos 3-4 realidades dentro, a pesar de ser un país pequeño. Entonces es importante que escuchemos. Nosotros estábamos empeñados en escuchar la voz de los jóvenes líderes de todo el país, y entendíamos que hasta 2014 y 2015 habíamos logrado un cierto sector de jóvenes, pero había un sector que se nos estaba quedando afuera, y precisamente UNDEF nos va a permitir llegar a esos jóvenes que se nos estaban quedando fuera, y en algún momento también unirlos a todos. Es decir, todo este proceso de debates que va a pasar por las 4 regiones del país, Occidente, Oriente, Central y Paracentral, finalmente va a terminar en un gran debate nacional en 2017, donde vamos a juntar a todos los jóvenes que hayan participado y vamos a generar una pequeña agenda de la juventud para la democracia, la vamos a llevar, donde ellos van a poner aquellos temas que crean que son los prioritarios para la juventud en los próximos años, ¿no? Estamos hablando entonces de que es un foro, es alguna actividad grande para jóvenes, para poner esos temas en agenda. Es una actividad relativamente larga y grande, precisamente porque primero vamos a ir a los debates por región, ¿verdad? Eso más o menos nos va a tomar todo 2016. Y luego de eso vamos a ir a un gran debate nacional, ¿verdad? Ese sí va a ser un evento de 2 días, pero grande, donde vamos a juntar a todos estos jóvenes que estuvieron debatiendo en 2016 para que finalmente se vayan a poner de acuerdo, a debatir y a dialogar en una agenda nacional de la juventud para la democracia, que de alguna manera sería un llamado de los jóvenes, por decirlo de alguna manera, a los líderes empresariales, a los líderes políticos del país, de decirle: estos son los temas que nos están afectando, estos son los temas que nos interesan, y por aquí vemos nosotros que podrían ir algunas líneas de solución, ¿verdad? Entonces, ojalá que este proceso también sirva para que las élites del país escuchen más a los jóvenes, ¿verdad? Y que no sigan bajo aquella premisa de que los jóvenes son el futuro. No, hombre,
Los jóvenes viven este presente que lastimosamente es el más duro, pues sabemos que en este país quienes ponen los muertos son los jóvenes. Sí. Quienes tienen menos acceso a empleo son lastimosamente los más jóvenes. Quienes tenemos casi un 30% de los embarazos que se dan al año, estaba viendo el informe del Ministerio de Salud, son de personas menores, de mujeres menores de edad. Entonces es bien difícil romper círculos de pobreza cuando una niña que no ha terminado ni el bachillerato sale embarazada. Entonces estos son problemas de país que tenemos que enfrentarlos, que le afectan de manera directa a los jóvenes y no están en el futuro. Están hoy. sucediendo ahorita. Y que necesitan una acción de parte de las autoridades ahora y no hasta dentro de 10, 15 años. Bueno, hemos llegado a la finalización de este espacio de análisis de país. Agradecemos al licenciado Marlon Hernández Ansora, a quien pues nos atendió esta invitación para poder venir a hablar un poco sobre el tema que nos competía hoy en esta mañana, así como también para presentar la propuesta o la iniciativa 3D. Bueno, las puertas del canal están abiertas para cualquier tipo de información o de actividad que ustedes quieran hacer, pues Análisis de País también se va a prestar para eso. No, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que yo sé que no va a ser la última vez. Sí, no, excelente, gracias. Bueno, un gusto, perfecto. Nelson. Bueno, bien. Y a usted también gracias por esta sintonía. Les esperamos el día miércoles, siempre a partir de las 9:30 de la mañana. Recuerde, hoy a las 10 p.m. es el reprise de Análisis de País, acá a través de la señal de Universal Cable y por supuesto su canal, el Canal 29. Pásela bien, bendiciones para todos.